Y bueno, ha sido una mañana bien agitada, compañera Sandra Ceballos, ¿cierto? Bien movida. Y seguimos con la información porque vamos a entrar un poquito más a lo médico, porque hace una semana se conoció algo que yo pensaba que estaba erradicado: el sarampión. O sea, hace una semana se dio un caso en Chile. Exactamente, pero yo tenía la sensación de que estaba totalmente erradicado. Y para conocer más detalles de esta enfermedad que resurgió, tenemos a Alexis Kalergis, inmunólogo académico, Universidad Católica y director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Buen día, Alexis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctor? Buenos días, Sandra y Pamela, espero que estén muy bien. Gracias por la entrevista y felicitaciones por su programa. Doctor, estábamos atentos a lo que estaba pasando en Estados Unidos, habíamos visto ya y en varios otros países distintas enfermedades que uno decía, como comentaba Pamela, que a lo mejor pensaba estaban erradicadas, ¿no? ¿Qué tanta probabilidad teníamos de que el sarampión llegara finalmente a Chile, así como pasó con este tipo de influenza nuevo que desde Perú después finalmente también se dio en Chile? Ahora, cualquier tipo de enfermedad, por muy erradicada que esté, va a terminar llegando igual a nuestro país. Bueno, el punto central acá tiene que ver con la manera como se controlan las enfermedades infecciosas como esta. En el caso del sarampión se consideró en Estados Unidos como eliminado durante el año 2000, 2010, y eso gracias justamente, Sandra y Pamela, por el uso de vacunas que generan inmunidad protectora, y eso evita que las personas se enfermen, disminuye la transmisión viral y como resultado la frecuencia o la circulación de estos virus baja. Y ese fue el caso de sarampión. En realidad, el caso de sarampión nunca se habló de erradicación, ¿Ya? pero sí de control. Pero eso requiere que haya una política de salud, en primer lugar, pro vacunación, y en segundo lugar, que la ciudadanía, y es el trabajo, y valoro por eso el espacio que ustedes le dan al tema, la ciudadanía sepa que las vacunas funcionan, que son seguras y efectivas. Entonces, en algunos países, lamentablemente, la tasa de vacunación contra sarampión ha ido descendiendo, porque probablemente la política no ha sido tan intensa, y por otra parte, la comunicación hacia la ciudadanía puede ser quizás insuficiente o confusa. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, y en algunos Claro. países europeos, hemos visto, y también lamentablemente en nuestra región, Argentina, una baja en la cobertura, y eso inevitablemente va a conducir al resurgimiento de esta enfermedad y la circulación de esta enfermedad en no solamente esos países, sino que también, como vemos, en otros países como el nuestro, que sigue muy bien en términos de vacunación, y eso es la buena noticia, ¿verdad? Que en Chile estamos muy bien inmunizados contra este virus. Sí, doctor Alexis, mira, vamos un poquito más hacia atrás, digamos, al comienzo, a la génesis de todo, y explícanos qué es el sarampión, primero, y cuáles son las vacunas, a qué edad se ataca, porque yo recuerdo que, no sé, varicela, sarampión, peste cristal, yo tengo un montón de vacunas en mi brazo y probablemente ya no nos acordamos cómo es la secuencia de vacunación de un chileno. Claro, en el caso creo que sería importante que nos enfoquemos en sarampión, porque ese es hoy día el punto. Se aplica una vacuna que se llama tresvírica, contiene, además del sarampión, protege contra la rubiola y el papel. ¿Ya? Y esa vacuna se aplica al primer año de vida, o sea, a los 12 meses, y una segunda dosis que se aplica a los 3 años, o sea, a los 36 meses. Lo importante, y ahí, Sandra y Pamela, hay que considerar que las personas recién reciben la inmunidad a través de la vacuna a los 12 meses. Entonces, Ujú. el primer año de vida, los bebés básicamente no, están vulnerables, susceptibles a infectarse y enfermarse. Por lo tanto, una manera de protegerlos a ese grupo etario que no ha sido todavía inmunizado es que la inmunidad de rebaño, que se logra por una cobertura poblacional cerca del 75-80%, exista. Y en Chile tenemos eso, afortunadamente, porque la primera dosis tiene una muy alta cobertura, sobre el 90%. En la segunda dosis estamos un poquito débiles. Por eso el Mm. mensaje a las personas, papás, mamás, que si no le han, digamos,
no ha recibido una segunda dosis su hijo o hija, es importante que lo hagan, que en el fondo lo lleven al lugar de vacunación y reciban esa segunda dosis. Doctor, ¿qué alergias ahí? Claro, efectivamente cuando hablamos de sarampión hablamos de una enfermedad que tiene hasta un 90% de probabilidad de contagio, por eso tan relevante este llamado que usted hace. Y se ha hecho también uno a las personas que nacieron entre el 71 y el 81 para reforzar la dosis porque no hay una certeza de que efectivamente hayan recibido la vacunación completa, el proceso completo. ¿Usted tiene algún antecedente de cómo ha ido este llamado? Si la gente de verdad ha ido a vacunarse. Yo hago mi mea culpa, nací en ese rango etario y todavía no voy a vacunarme. Yo creo que es muy ¿Fuiste? importante, No. no sé si me habló Pamela o Sandra, Sandra. la que le falta, Sandra. Entonces, Sandra, usted tiene que dar el ejemplo y ir a ponerse Ahora su mismo. segunda dosis, porque probablemente, no sé, salga de vacaciones, viaje o durante el verano, o vengan personas a Chile durante este periodo y que puedan estar contagiadas, así que usted está probablemente más expuesta que las personas que tienen 2 dosis. Sí, y a mi edad Y ese es el también. mensaje. Doctor, pero ahí le hago una contrapregunta ya que ponemos el caso. Yo hoy día estoy un poco enferma, resfriada, gripada, mal. ¿No importa eso? ¿Uno se puede poner la vacuna igual? La recomendación normalmente es vacunarse después de una semana, 10 días, si uno sufrió un cuadro gripal, por Ya. ejemplo. Es mejor esperar que pase ese cuadro gripal y luego vacunarse, pero lo importante es hacerlo, porque puede ser una enfermedad muy complicada. Usted mencionaba respecto de la tasa de contagio, es uno de los virus más contagiosos que existen. Más que Es el más COVID. contagioso más que el COVID, más que y a propósito, paréntesis de COVID, ¿Mm? este año, si uno mira las cifras oficiales de la circulación del coronavirus en Chile, estuvo último casi todo el tiempo en términos comparado con otros virus como el virus sincicial, influenza, etcétera. Claro. Y eso es solamente porque en Chile tenemos una muy buena tasa de vacunación contra COVID. Entonces, afortunadamente, en el caso de sarampión pasa lo mismo, salvo ese grupo que usted mencionó entre el 71 y el 81, 1971 y 1981, que recibieron solo una dosis. Es importante que esas personas reciban su segunda dosis. ¿Y cómo podemos saber si en realidad necesito esa segunda dosis? Porque es un dato que maneja nuestro papá. O sea, si nuestro papá no Por eso hay está... que ponérsela nomás. Claro, pero eso. Claro, Y si yo me puse la dosis y no lo sé, porque mi mamá no se acuerda, me pongo una dosis ahora, ¿me afecta? no creo, porque hemos visto, por ejemplo, el caso de COVID, que tuvimos las 2 primeras dosis, después un refuerzo, un segundo refuerzo, Claro. incluso hasta, entonces hemos tenido 5, quizás incluso más, inmunizaciones para COVID y estamos bien protegidos. Yo pienso que esta vacuna, la de sarampión, es bastante segura y tiene un efecto protector. Solamente como un caso, cuando empezó este fenómeno a ocurrir en Estados Unidos hace algunos años atrás, en particular en una zona de Nueva York, al norte de Nueva York, que a mí me toca viajar bastante a esa zona, porque tengo colaboraciones científicas con centros de investigación allá. Yo me puse una, entre comillas, tercera dosis ¿Ya? de esta vacuna porque la probabilidad de contagiarse no sé, en transporte público, o no sé, dicto conferencias, seminarios, clases, la probabilidad de contagiarse es alta. Entonces, y la verdad es que en mi caso la vacuna no me generó ningún problema. Yo pienso que es necesario que estemos bien inmunizados contra el sarampión, y es una vacuna que no genera mayores Sí. efectos adversos en las personas. Doctor, hemos hablado de las consecuencias, pero no hemos contado qué es el sarampión. El sarampión es un virus respiratorio que es altamente contagioso, es un virus que tiene la probabilidad de permanecer en el lugar donde estuvo una persona enferma por al menos 2 horas, 3 horas incluso. Entonces, después de que la persona se fue. Entonces, tiene una probabilidad de infectar y contagiar a personas con bastante facilidad. Ahora, afortunadamente, la inmunidad que genera esta vacuna, la vacuna transvírica, la que se aplica gratuitamente en Chile, esa inmunidad protege de manera segura contra la enfermedad. Y por eso hay que estar debidamente inmunizado y con las 2 dosis que aplica
el Ministerio de Salud es fundamental. Estamos conversando con el doctor Alexis Kalergis, inmunólogo académico de la Universidad Católica y director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Doctor Kalergis, hemos visto varios testimonios a propósito de lo que menciona usted, el refuerzo entre la generación que nació entre el 71 y el 81, que es súper indispensable. Veía en redes sociales a alguien que contaba que fue al CEFAM y que se demoró 2 minutos en ponerse la vacuna, no tuvo ni un problema. Y nos escribe Alex desde Padre Hurtado, un auditor, y nos dice: yo fui al CEFAM de mi comuna y me dijeron que era solo para las personas que viajaban o habían viajado. Entonces no le pusieron la vacuna. ¿Qué se hace en esos casos, doctor? Claro, yo creo que hay que enfatizar si la persona si nació entre el 71 y el 81, tiene que mostrar su carnet de identidad con su fecha de nacimiento. Ajá. Y debía recibir la segunda dosis. Ahora, usted tocó un punto ahí clave. Una de las recomendaciones del MinSal actualmente, que es muy acertada, es que las personas que viajen, que tengan viajes, digamos, en las próximas semanas, meses, reciban esta vacuna, porque lo más probable es que haya una exposición al virus, ya sea como vimos en los últimos días en el avión o, no sé, en lugares que uno visite. Entonces, es recomendable, muy recomendable seguir las indicaciones del MinSal en términos de personas que van a viajar, y son bien específicas esas instrucciones en la página web del MinSal. Especialmente para personas que no hayan recibido la segunda dosis. Perfecto, hecha esa recomendación entonces. Así para que quienes vayan. Pero hay que mirar las indicaciones del MinSal y bueno, si la persona, no sé, en CEFAM plantea alguna, digamos, problema para vacunar, hay que mostrarle, aquí está en el Ministerio de Salud la indicación, y yo pienso que con eso no habría problema. Doctor, solamente para seguir en términos prácticos, generalmente luego de una vacuna del sarampión, ¿hay algún tipo de reacción? Lo digo porque después de las vacunas del COVID, sobre todo, o algunos casos de la influenza, hay personas que han manifestado que no se sienten bien, que están medios afiebrados, que viene decaimiento, que necesitan como descansar. ¿En este caso? Ese es un punto muy importante porque, como todos los medicamentos que ocupan las personas tienen la posibilidad de algún nivel de molestia o efecto adverso. Las vacunas no son excepción. Así que eso es bueno comentarlo. Ajá. Es decir, la posibilidad de que uno, no sé, tomando, por ejemplo, antiinflamatorios, a veces los antiinflamatorios pueden causar molestia, ¿verdad? Dolor estomacal, etc. Y antibióticos, por ejemplo, gente que es alérgica a los antibióticos y otro tipo de medicamentos, con las vacunas pasa exactamente lo mismo. Hay personas que pueden desarrollar algún tipo de molestia, efecto adverso, pero ese nivel de molestia o efecto adverso no se compara con lo que sería contagiarse con el virus y sin estar debidamente inmunizado. Claro, porque en el fondo ahí puede ser una enfermedad severa, grave, con secuelas de por vida. Por lo tanto, tener la inmunidad completa contra este virus nos protege, y probablemente, claro, el típico primer efecto adverso es cuando nos pinchan, nos duele, ¿verdad? Pero ese pinchazo puede salvarle la vida a la persona. Sí, y sobre ese pinchazo yo me estaba mirando ahora el hombro izquierdo, Doc, ¿cierto? Y yo siempre me veo una cicatriz que es como, yo sé que es de una vacuna. ¿Cuál es esa vacuna que deja esa cicatriz en el hombro izquierdo? Yo pienso que esa es la vacuna de la tuberculosis, la que usted está pensando que es. Como que se amplía, ¿no? A medida de que pasan los años. Que se ponían 2 dosis, una en el nacimiento y una segunda dosis en primero básico, segundo básico. Claro. Pero ahora solamente una dosis. Y probablemente esa cicatriz que usted se ve es la de la BCG, que se llama la vacuna de la tuberculosis. Mira, ya. Pero no creo que el sarampión deje cicatriz. Ya. Es importante reforzar lo que dice el doctor Alexis Kalergis, inmunólogo, a propósito de la vacuna del sarampión. Recordar que es gratuita, que se administra en vacunatorios públicos o privados en convenio con los distintos seremis de salud, que, como él decía, además generalmente se le entrega, ¿no?, en 2 dosis a los niños y niñas que tienen 12 meses, 36 meses, y es una vacuna contra sarampión, rubiola y parotiditis la que se entrega, ¿no?
Tal cual, es una Ya. vacuna que tiene 3 virus y que genera protección, además de proteger contra el sarampión, otras 2 enfermedades virales que en algunas personas pueden ser bien graves, no Sí, sé, en el caso de los papeles, por ejemplo. sí, pues sí. Entonces, eh, la recomendación es revisar la información de la autoridad sanitaria, el MinSal. Tenemos en Chile una política de salud bastante seria que tiene fundamento en la ciencia. Eso es importante decirlo, Sandra y Pamela, porque en el fondo la existencia de las vacunas es en base a evidencia científica de estudios de muchos años. Y lo importante es que en Chile el Ministerio de Salud, en base a justamente la evidencia científica que está detrás de las vacunas, empieza a implementar políticas. Y esta política actual, frente a este resurgimiento del sarampión, es una política muy acertada, pero depende, y esto es clave, y por eso es que el espacio que ustedes le dan al tema es fundamental, que la ciudadanía escuche, ¿verdad? Y se cuide a través justamente de manera individual, aplicar la vacuna como uno de ustedes que tiene eso Ujú. pendiente. Sí, no, ya busqué los CEFAM donde me puedo vacunar, doctor, así que lo tengo ¿Estamos súper listas claro. ya? Hay que seguir. Sí, el aguilucho, los jesuitas ya. y aquí el Manuel. Vamos. Oiga, doctor, solo para cerrar, reiterar eso que usted está mencionando, ¿no? Porque de hecho el espacio con un especialista es para que escuchemos a los especialistas a propósito de estos temas, a los que saben, a los que han estudiado y que siguen investigando, porque si bien Chile fue destacado a propósito del COVID por su proceso de vacunación, todavía hay un movimiento en el mundo antivacunas que es preocupante y es relevante, me parece, que ustedes sigan teniendo la posibilidad de decir que las vacunas sí son importantes, sí salvan vidas y que efectivamente esas teorías medias conspiranoicas que aparecen de repente fuera de lugar nomás. Claro, yo pienso que en el caso, por ejemplo, del sarampión, que hoy día, como usted decía al comienzo de la entrevista, la introducción, que es una enfermedad controlable por la vacunación, han habido casos bien tristes. Por ejemplo, recuerdo el caso de un niño que no se podía vacunar porque en el fondo tenía una situación de salud que le impedía hacer eso. Uh-huh. Y el hermano sí. Entonces los papás no vacunaron al hermano. Esto ocurrió en Europa. Y entonces el hermano se contagió de sarampión, ¿verdad? Sin vacuna. Y contagió al hermanito que tenía esta enfermedad de base y el hermanito falleció. Entonces, las vacunas tienen esa cosa especial que además de proteger a la persona que recibe la vacuna, protegen a las personas que están en su entorno, que por cualquier razón, ¿verdad?, podrían no recibir la vacuna. Por ejemplo, la primera dosis se pone al primer año de vida. Entonces, las guaguitas, desde el nacimiento hasta el primer año, son susceptibles por no tener inmunidad a la infección con este virus. Entonces, en Chile, usted mencionó COVID. Sí. Fue, sin duda, un trabajo de la ciencia y de la política de salud de nuestro país que permitió estar como estamos hoy día, con el COVID bien relegado, bien abajo. Pero en Chile hay muchas vacunas y la ciudadanía afortunadamente se adscribe a las campañas de vacunación y vemos buenos resultados con influenza, con tuberculosis, etcétera, una larga lista, sarampión, por supuesto. O sea, ¿tú crees que Entonces, la gente en Chile dígame, confía en las vacunas? yo creo que la gente en Chile sabe que, y esto tiene mucho que ver también con la comunicación del tema, yo creo que las personas en general en Chile se dan cuenta que una vacuna llega a la población una vez que se cumplieron una serie de etapas previas de investigación científica y clínica que demuestran su seguridad, eficacia y eventualmente efectividad poblacional. Entonces, aprendimos mucho de eso durante el COVID. No nos olvidemos de ese periodo que fue bastante oscuro, ¿verdad? Porque ahí no había inmunidad contra el virus, pero la logramos, ¿verdad?, en un tiempo récord, gracias justamente a la disponibilidad de vacunas. Y hoy día tenemos disponibilidad de vacunas para sarampión y por lo tanto lo lógico sería ocuparlas para que no nos enfermemos. Y lo más importante a veces es no enfermar o contagiar a personas que son más susceptibles, personas mayores, por ejemplo. No hemos hablado de eso, que tienen menor inmunidad debido al debilitamiento del sistema inmune con la edad.
Absolutamente relevante entonces este llamado para que los padres, madres, adultos responsables cumplan con el proceso de vacunación, el calendario de los niños y niñas, y también quienes hayan nacido entre el 71 y el 81 vayan a este refuerzo de vacunación que es gratuito además y que se aplica en el sector público y también en algunos sectores privados que tienen convenio. Doctor Alexis Kalergis, inmunólogo académico de la Universidad Católica y director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, muchas gracias por estar en el Ciudadano ADN. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien.